Dios en el Evangelio de Mateo. Estaremos viendo de Mateo un solo versículo en el capítulo 28. Mateo 28, versículo 16. Estaremos viendo algo muy importante acerca de la palabra de Dios. Como siempre, en cada domingo de gran importancia, estaremos viendo el versículo 16 de Mateo 28. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ustedes que nos visitan en los medios sociales, sean bienvenidos y estarán proyectándose cada uno de los versículos, o la mayoría de ellos, en la pantalla. Así que la palabra de Dios dice así en Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Saben, mis hermanos? Si hiciéramos un estudio acerca de los primeros 3 años de los discípulos, encontraríamos que no veríamos una gran sabiduría de parte de ellos, ni mucho menos una fuerte vida espiritual. Quizás tampoco veríamos integridad en ellos o personas que están dispuestas a aprender. Pero lo que sí veríamos, lo que sí encontraríamos en ellos en muchos de los casos sería un sentido de arrogancia, una falta de entendimiento. Algo que nosotros también de igual manera en muchas ocasiones necesitamos al leer la palabra de Dios. Dice la palabra, fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Dios, que por favor nos hables individualmente al corazón de cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar de misiones y la importancia, Señor, del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios soberano sobre las misiones. Te ruego, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. ¿Sabe? Aún hay muchas personas, aún incluso el día de hoy, entre nosotros muy probablemente que piensan, me gustaría servir, pastor, en el ministerio, pero aún todavía no alcanzo este nivel de espiritualidad del cual me gustaría tener para poder ser utilizado por el Señor. Desafortunadamente, cuando pensamos de esa manera, se hace cada vez más difícil el poder servir al Señor. Escuche bien. En el momento de ser salvos, en el momento de que usted recibió a Cristo como su Salvador, en ese momento inicia un proceso llamado santificación. Santificación. En el momento de nuestra justificación comenzamos a servir a través del proceso llamado santificación. En ese preciso momento comenzamos a caminar, comenzamos a seguir. Inicia, por así decirlo, la carrera. Déjeme decirlo así, la marca que distingue al cristiano no es necesariamente una vida perfecta y libre de pecado, sino la marca que distingue al cristiano debe ser el proseguir en obediencia, el avanzar, el marchar siempre hacia adelante. Podemos observar entonces a grandes hombres de Dios que maduraron y sirvieron o siguen sirviendo en la congregación. Pero también podemos observar a personas que van caminando poco a poco, creciendo, tan solo un poco a la vez, con un caminar lento, pero avanzando. Estos cristianos van avanzando, van creciendo en su santificación. En muchas ocasiones damos 3 pasos hacia enfrente y 2 para atrás, pero vamos avanzando. Amén. ¿Sabes? Estos cristianos van avanzando, creciendo. Puede que tengamos la tendencia de mirar a cristianos maduros y llegar a la conclusión de que es necesario alcanzar este nivel de espiritualidad. Por eso es que el Señor aún no me ha usado en el ministerio. ¿Sabe? La única diferencia es que estos cristianos están marchando al ritmo de la pauta ya establecida en la palabra de Dios. Y están sobre todo siendo mayordomos de aquello de lo que el Señor ya les ha confiado. Algunos ya han puesto a trabajar sus talentos, gloria a Dios. Algunos ponen a trabajar sus dones, algunos ponen a trabajar sus habilidades. El Señor les está usando y gloria a Dios por ello. Algunos otros en el proceso es un poco más lento. Pero si usted es una de las personas que desea esperar alcanzar un nivel de espiritualidad, el cual aún todavía usted en su mente no se encuentra, hermanos, déjeme decirle que está perdiendo un valioso tiempo para servir al Señor. El momento de actuar es hoy. ¿Sabe? Hay un proverbio chino que dice lo siguiente:
el mejor tiempo para plantar un árbol fue 25 años atrás. Y el segundo es hoy. Vemos entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Tenemos la responsabilidad delante de Dios. De la misma forma, al ser salvos, mis hermanos, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Si fuimos salvos cuando éramos solteros, ¿verdad? Fuimos salvos cuando fuimos solteros. Fue mi responsabilidad espiritual crecer. Fue mi responsabilidad crecer. Ahora, como hombre casado, tanto mi persona como mi esposa es mi responsabilidad de crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como hombre ya casado y con hijos, mi responsabilidad no solo es mi vida espiritual, también es la de mi esposa y la de mis hijos. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad no solo es con nosotros mismos, sino con todo el mundo. Debemos de ser espirituales para la gloria de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Si están conmigo, adelante, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Déjeme preguntarle, ¿está usted dando pasos de crecimiento espiritual o está tan solo detenido, está estancado en el proceso? Sea honesto con usted mismo. Recuerde que lo que importa delante del Señor es su respuesta. O sea, en otras palabras, será puesta en acción su respuesta a la predicación de la palabra de Dios, y su respuesta será probada por el servicio a la obra. Debemos entonces avanzar en nuestro servicio a la obra, primeramente en la familia, dentro de la familia, segundo en la comunidad y finalmente por todo el mundo. Y esto nos lleva al primer punto. Quiero que vayamos al primer punto: involucrarnos en la obra. Es necesario involucrarnos en la obra. Involucrarnos en la obra, ya sea localmente o en las misiones. Quiero que quede bien claro, estamos hablando de misiones, involucrarse en la obra a través de misiones. Debemos de poner en práctica y recordar lo que dice en Filipenses 2:12, una porción de la palabra donde nos dice: al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, no es necesario tener un gran conocimiento de la palabra para involucrarnos en misiones. Tenemos libertad desde el primer día, tenemos la libertad en Cristo desde el primer día para así poder tomar decisiones y apoyar el campo misionero. Ya sea que, recuerde esto, mis hermanos, el Señor viene pronto, amén. Y uno puede decir: pastor, ¿usted cree que ya viene? Y es por eso que tenemos que involucrarnos más y más. Déjeme decirle algo, mis hermanos, y aquí le va. ¿Sabe? Si el Señor tarda 1000 años por venir todavía, déjeme decirle algo: tiene aproximadamente menos de 100 años para ver a Jesús cara a cara. Así que no importa si va a tomar 1000 años para que nos lleve con Él. Pero una cosa le digo: antes de 100 años, para cada uno de los que nos encontramos aquí, incluso el más pequeño, verá a Cristo cara a cara. Amén. Deje que eso por un momento lo haga meditar. Es corto el tiempo que tenemos antes de que nos paremos delante de la presencia de Cristo y nos demande de la razón de nuestra fe. ¿Qué es lo que hicimos con lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que hicimos entonces con las minas que nos dio? Ya sea que venga Él o nos lleve a su presencia, hermanos, no hace ninguna diferencia, ya que estaremos delante de Él. Hágase la siguiente pregunta. Ahora una pregunta para cada uno de ustedes. No la tienen que contestar, pero contéstese usted mismo. ¿En alguna ocasión se ha arrepentido usted de haber recibido a Cristo como su Salvador? ¿Alguien se ha arrepentido de haber recibido a Cristo como su Salvador? No. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe? Déjeme hacerle la siguiente pregunta. Cuando usted considera su salvación, ¿hubiera preferido haber sido salvo mucho tiempo antes para hacer una gran cantidad de cosas para la gloria de Dios? Amén. ¿Sabe? Estoy aquí para decirle, hermano, que no tiene por qué vivir una vida, digamos, con remordimientos por no haber hecho más por la obra de Dios, cuando la oportunidad es hoy. Amén. No tenemos que esperar a que crezcamos al nivel espiritual que uno quisiera estar para poder servir. No, mi hermano, el tiempo es hoy. Eso nos lleva a la incertidumbre que vamos a ver en la letra A. La incertidumbre.
Veamos y observe conmigo una vez más el texto en el capítulo 28. Ahora vamos a ver el versículo 16 y 17, donde nos dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero escuche las siguientes palabras: pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. ¿Sabe? Ahora tenemos a algunos de sus discípulos, los cuales están presentes, viendo a Jesús resucitado. Lo están viendo con sus propios ojos. Y la palabra de Dios dice: pero algunos aún así dudaban. ¿Pero por qué dudaban? ¿Por qué fue que Mateo escribió estas palabras? ¿Sabe? Porque era la verdad. Él no se encontraba escribiendo una historia únicamente para propagar un nuevo movimiento religioso, sino que esto estaba ocurriendo. Ellos lo vieron y dudaron. ¿Qué es lo que nos dice entonces este hecho, hermanos? El hecho es que algunos dudaron. Es una de las grandes pruebas, digamos, que el mundo entero puede tener de la resurrección de Cristo. Hubo dudas, claro que sí, pero no se quedó la duda ahí. Estos eran hombres, hermanos, los discípulos de los cuales habla esta porción de la palabra de Dios, que no iban a creer únicamente por creer. Ellos estaban parados delante de Él a tan solo unos momentos de que el Señor fuera arrebatado una vez más a su gloria. Pero algo que es digno de admirar de estos hombres, estos mismos hombres que dudaron, más adelante nos dice la palabra de Dios que transformaron el mundo entero con el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de estas personas, de estos hombres y mujeres que estuvieron presentes en ese preciso momento? La letra B nos dice el reconocimiento. Tuvo que haber un reconocimiento. ¿Sabe? El campo misionero, el campo evangelístico, no se trata, y escuchen bien, no se trata de la capacidad que tenemos como hombres y mujeres para llevar a cabo la obra en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo así, pastor? Se trata primeramente del reconocimiento de nuestra inhabilidad de hacer la obra delante del Señor, para así depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Analice esto, mi hermano, amigo que nos acompaña. Si el Señor aún no lo está utilizando en la obra, no es porque usted sea débil. Es que, pastor, yo soy débil. No, al contrario, es todo lo contrario. Usted es fuerte y está dependiendo de sus fuerzas para servir al Señor, y por ello no lo hace. Es importante meditar en esto, hermanos. Usted dice: pero pastor, ¿cómo sabe? Déjeme hacerle una pregunta, y no la tiene que contestar, solo hágalo usted mismo. ¿Cuántas horas ora usted? O déjeme hacerle una pregunta: ¿usted ora? No deje que su debilidad sea una motivación que le impida servir a Cristo. Al contrario, permita que su debilidad sea el impulso que lo acerque a Él para someter su voluntad a su Señor. Que su debilidad, hermano, les ayude entonces a depender más de Cristo para poder servir. ¿Sabe? Lo más triste es que todos batallamos con la duda. De alguna manera u otra, todos batallamos con la duda. Y cuando consideramos la gran cantidad de personas que aún no han escuchado del evangelio, la cantidad de personas incluso a nuestro alrededor que aún todavía no han escuchado de la salvación por medio de Cristo, ¿sabe, hermano? Nuestros dentros deberían de cimbrar y decir: wow, Señor, ¿cómo es posible? Otra cosa que da tristeza es la manera como se maneja el cristianismo de este lado del hemisferio, así demostrando que no tenemos ninguna consideración por la persona de Cristo. En ocasiones ignoramos realmente quién es Cristo. Meditemos en esto y busquemos ser, el punto número 2, un testimonio ejemplar. Busquemos ser un testimonio ejemplar. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano debería ser un ejemplo impecable, un testimonio ejemplar de quién es Cristo. ¿Sabe? Las personas deberían de verlo, y cada vez que lo ven a usted y que lo conocieron en años atrás y ahora lo ven y dicen: ¿saben qué? Cristo de veras resucitó, porque mira cómo ha cambiado este hombre. Hay un cambio real debido a un Cristo resucitado.
Ese debería ser entonces lo que la gente que nos ve a nuestro alrededor debería de ver en nosotros. Déjeme decirlo de la mejor manera. Y esta es la mejor manera que lo voy a poner. Si muchos de los que se hacen llamar cristianos, escuchen bien, si muchos de los que se hacen llamar pastores o evangelistas o incluso hasta misioneros se dieran la media vuelta y caminar en dirección opuesta al cristianismo, ¿saben qué? Le estarían haciendo un gran favor debido a la al mal testimonio que han dado a través de sus años, a las malas acciones que han dado a través de sus años, que le ha dado un mal nombre al cristianismo. ¿Sabe? Sería un gran favor si estas personas negaran públicamente el ser cristianos, ya que al hacerlo, hermanos, solo estarían manifestando públicamente la realidad de sus vidas. ¿Sabe? Estarían haciendo un gran favor al cristianismo si estas personas se dieran la media vuelta y se van. Antes de que vayamos al versículo 18, hermanos, deseo aclarar un punto muy importante. Quiero aclarar un punto muy importante, hermanos, y esto quiero decirlo desde aquí. A través de los años, el movimiento carismático pentecostal ha sido demostrado que ha estado lleno de muchísima falsedad e histórica y muy peligrosa herejía. Amén. Haciendo una burla del Espíritu Santo. No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Todo es lo mismo y en esta iglesia no tenemos absolutamente nada que ver con ello. Gracias por un amén. Quiero que entienda algo. Estos hombres que nos encontramos aquí en el capítulo 28 de Marcos no fueron convencidos ni siquiera porque vieron la manifestación del Hijo de Dios. Porque como sabemos y lo leímos en la palabra de Dios, ellos así dudaron. Pero ¿qué fue entonces lo que hizo la gran transformación en la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que hizo la gran transformación? ¿Saben qué fue? Fue el día de Pentecostés. Fue el tiempo cuando la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo se manifestó en sus vidas. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Déjeme decirle algo acerca del Espíritu Santo. No debemos, hermanos, tolerar enseñanzas de herejía de la persona de Dios Espíritu Santo. No tenemos por qué participar con aquellos que hacen del Espíritu Santo una burla. El Espíritu Santo mora en usted, hermanos. Si usted recibió a Cristo y si ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces es un hermano en Cristo. Quiero pues, hermanos, que quede bien claro que usted no puede ser transformado. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no podemos ser transformados sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos ser transformados a una vida cristiana, ya que la vida cristiana es imposible sin la obra del Espíritu Santo en uno. No hay ningún poder, hermanos, para servir ni en Las Vegas ni por todo el mundo sin la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Debemos tener mucho cuidado entonces. Estos hombres, los discípulos de Jesús, fueron hombres transformados por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, pastor, ¿deberíamos hablar en lenguas? Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y el hablar en lenguas? Es decir, idiomas previamente ya conocidos. Fue un evento único en la historia de la humanidad. Esto fue el cumplimiento de lo que encontramos en Joel capítulo 2 versículo 28. No va a aparecer en sus pantallas, pero anótelo para que lo vea en casa. Joel capítulo 2 versículo 28. En el momento que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, fue el resultado de la obra del Espíritu Santo, y en ese mismo momento fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y así como Spurgeon lo puso alguna vez, debemos entonces de constantemente clamar a Dios por una constante manifestación del poder de la obra y el ministerio del Espíritu Santo, constantemente clamar a Él.
clamar a Él, cuidando constantemente el no ofender ni constreñir la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Y solo entonces, cuando permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, veremos el fruto de Él en nosotros. Hasta entonces veremos integridad, veremos en nosotros una vida como la de Cristo, y el fruto de este ministerio, hermanos, que realmente debería estar en su corazón, debería de explotar, hermanos, por el hecho de reconocer la obra del Espíritu Santo en uno. De algo debe estar seguro la Iglesia Bautista Libertad, que el Espíritu que tan desesperadamente necesitamos en este mismo momento, hermanos, esta tarde le está hablando a usted por medio de la palabra de Dios. La palabra profética más segura nos dice la palabra de Dios. Y si algo pasa en su vida, que le atribuya al Espíritu Santo y que no es conforme a estas santas palabras encontradas en la Biblia, déjeme decirle que no es de Dios. Déjeme decirlo una vez más, porque parece que no me entendieron. Si algo que pasa en sus vidas es atribuido a la obra del Espíritu Santo y no va de acuerdo a las santas palabras que encontramos en esta Biblia, no es de Dios. Pero sí, iglesia, clame por el poder del Espíritu Santo. Clame por su familia, clame por su esposa, clame por aquellos que están pasando dificultad, clame por su pastor, clame por sus hijos, clame por aquellos que están en autoridad. Usted dice: necesito bendición en mi vida, pídalo al Señor, hermanos, para poder avanzar en la obra a través del poder del Espíritu Santo. Es importante entonces reconocer el tercer punto que nos lleva a esto: la absoluta imposibilidad que encontraremos en esta porción de la palabra en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La gran comisión, hermanos, estoy aquí para decirles una absoluta imposibilidad para los hombres, y lo es. Cada uno de nosotros somos piedra de tropiezo que duda del poder de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo no somos nada para llevar la gran comisión, no somos nada para llevar la obra misionera alrededor del mundo. Por cierto, antes de que le pida al Espíritu Santo que le dé poder, recuerde, venga delante de Él y pídale perdón por sus pecados. El Señor no va a poder obrar en su vida si no aún todavía tiene pecado no confesado. Tiene que resguardar su corazón, tiene que resguardar su mente y tomar los mandamientos del Señor seriamente. Gloria a Dios, amén. Parte de esto, hermanos, es entender la exclusividad de Jesucristo. La letra A, la exclusividad de Jesucristo. En estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿qué quiere decir esto, pastor? Creo entender, pero necesito que me dé un repaso para esto. Bueno, vamos a verlo, y quiero que lo vea a la luz del libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 13. Vayamos a ver en esta porción de la palabra un versículo, un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo en esta tarde. Dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Si entendemos algo, mis hermanos, acerca de los atributos de Dios, entonces comprenderemos que no existe absolutamente nadie o algo que se pueda acercar al trono, a la santa presencia del anciano de días. ¿Sabe? Si en el libro de Esther, algunos de ustedes recordarán la historia de Esther, cuando Esther se tuvo que acercar a su esposo, que era el rey, un rey pagano. Ella, al entrar, tuvo que exponer su vida, si es que el mismo rey, que era su esposo, no extendía su cetro para que ella pudiera entrar.
Si ella lo entendía, tenemos que entender esto. Nadie puede enfrentarse o pararse delante del anciano de días. Únicamente hay una sola persona. Y en Salmo 24, versículo 3 y 4, encontramos los requisitos para que esta persona pueda hacerlo. Y lo vamos a ver de esta manera. En el versículo 3 y 4 del Salmo 24 dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. ¿Sabe? No hay un ángel, no hay un arcángel, no principado ni potestades, sino que hay tan solo uno que ha sido limpio de manos y puro de corazón. Y ese, mi hermano, es mi Señor Jesús. Él es el único que con su propio mérito, escuche bien estas palabras, su propio mérito puede pararse delante de la presencia santa del Todopoderoso. Incluso ahí seguimos leyendo en Daniel, la última parte del versículo 13, e hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fueron dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Toda autoridad en el cielo como en la tierra ha sido dado al Hijo de Hombre, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esto. Quiero que observe bien esto, lo que le voy a decir. El Padre creó al mundo a través de su Hijo. El Padre se revela al mundo a través de su Hijo. El Padre redime al mundo a través de su Hijo. El Padre juzgará al mundo a través de su Hijo. Y por último, el Padre reinará en el mundo a través de su Hijo Jesucristo, mis hermanos. En Juan capítulo 5, versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mira acá, ten mucho cuidado, cristiano, cuando hablamos acerca de Dios en términos generales. Si usted tiene el deseo de únicamente caerle bien al mundo y que el mundo lo alabe, hable de Dios en términos generales. Pero no mencione el nombre de Jesús, porque en el momento que lo haga, eres un fanático. No te queremos ni cerca de nosotros. En el momento que mencione el nombre de Jesús, en la exclusividad del nombre de Jesús, hermanos, en el mundo lo odiará. Yo amo a Dios. Diga: amo a Jesús. Sea específico. Dele la exclusividad que Él merece. Dele la exclusividad que solo Él tiene delante del mundo entero, del universo entero. Eso nos lleva a la virtud propia de su mérito. La virtud de su propio mérito. La letra B, la virtud de su propio mérito. Solo Él tiene la autoridad y el principado. Solo Él puede pararse delante del Padre en virtud, escuche bien, de su propio mérito. Pero ¿qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir eso? En virtud de su propio mérito. Bueno, considere lo siguiente: ni siquiera los ángeles o serafines que ministran delante de Dios, escuchen bien, los serafines que ministran delante de Dios, su justicia y santidad no les pertenece a ellos. Ellos únicamente derivan la santidad de Dios. De ellos fluye del trono del Padre la santidad. Si Dios quisiera quitar su gracia de estos seres que están ministrando delante de Él, quisiera quitar su gracia, ellos caerían fulminados en ese momento. Porque la única gracia, la única justicia que estos seres que están sirviendo delante del Señor emana de nuestro Padre Celestial. Pero Cristo no tan solo ha creado todas las criaturas, sino también por medio de Él subsisten. Saben, Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 nos recuerda que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escuchen bien, cada criatura que glorifica a Dios, cada criatura que va a glorificar a Dios, lo hace por la sencilla razón de que el Señor mismo lo sostiene. Tan sencillo como eso. Pero este magnífico Cristo se sostiene en su propio mérito, porque Él es Dios. Le duela a quien le duela.
Continuemos leyendo en Daniel versículo 13, la última parte de Daniel 13, capítulo 7. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le hicieron acercarse delante de él. ¿Sabe? Estoy tentado incluso a pensar por un momento, porque me trae a la memoria la historia de José. No sé, algunos de ustedes recuerdan la historia de José en Génesis, ¿ok? Algunos no vamos a entrar en tanto detalle, pero hubo una porción de la palabra en el libro de Génesis donde nos recuerda esto. La palabra fue puesta ahí para llevarnos a esta historia, ya que, escuchen bien, José se encuentra en una prisión, completamente ajeno, el mundo está ajeno de él, de su presencia. Su nombre es completamente desconocido. Parece que todas las promesas hechas anteriormente hacia José habían de cumplir. Así que José se encontraba completamente ajeno de todo. En tan solo un día fue liberado, sacado de la prisión y presentado delante de Faraón. Y Faraón mencionó las siguientes palabras: y lo hizo subir en su segundo carro, en Génesis 41, 43 y 44. Y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cristo, el Hijo de Dios, fue presentado delante del Padre, de nuestro Padre Celestial, y Él le dijo: quiero que toda la creación entienda esto, que sin ti ninguno alzará su mano ni su pie, ningún respiro, ningún latido del corazón será posible fuera de la voluntad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo por toda la tierra. ¡Wow! Cada molécula, hermanos, escuchen esto: cada bacteria, visible o invisible, cada animal, cada gusano que se mueve en la oscuridad de las alcantarillas de esta ciudad o alrededor del mundo, hermanos, todos ellos se mueven únicamente por el dominio de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! A ese Dios servimos, hermanos. Esa es la soberanía de Dios del cual predicamos. Y esto nos lleva al último punto: una nueva perspectiva. Nos debe de llevar a una nueva perspectiva en el punto número 4. Al poner las misiones en esta perspectiva, eso debe de cambiar entonces nuestra manera de pensar acerca de las misiones y lo que estamos a punto de ver la semana que entra. Sí debemos de ser mansos y debemos de ser humildes de corazón. Entonces no debemos andar buscando en el mundo ser relevantes, ni debemos de buscar el reconocimiento de este mundo. Servimos, hermanos, a aquel que está sobre todas las cosas, y en su luz, aún en este tiempo de tanta maldad que encontramos en el mundo, todo mandatario y líder de este mundo no puede obrar fuera de la voluntad de Dios. No tiene que regresar ahí, pero en Daniel capítulo 7 versículo 12, si lo puede hacer adelante, si no, no se distraiga y escuche. Habían también quitado a las otras bestias de su dominio, dice el versículo 12 de Daniel 7, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Jesucristo, hermanos, no solo es el Salvador del mundo, sino es Señor. Y llegará el momento cuando todos los que se sientan en autoridad, todos los gobernantes, todos los presidentes, todos los reinos, tendrán que dar cuentas delante de Él y doblarán toda su rodilla, a querer o no. Salmo 2, 7 al 12, ahí sí quiero que vayan. Salmo 2, versículos 7 en adelante. La palabra de Dios, lo que les acabo de decir, fue profetizado, y en el versículo 7 en adelante dice: yo publicaré el decreto. Esto lo dice Jehová el Señor. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te entregué hoy. Pídeme y te daré por herencia. ¿Quién dice? Las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad, ¿a quién dice? Al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esto es lo grandioso, mis hermanos, de servir a un Dios soberano.
No tenemos que aparentar nada, no tenemos que engañar o traer a las masas con engaños. No tenemos que hacer nada de eso, hermanos, ni buscar el evangelio o contemporáneo o tratar de vestirse cool, ¿verdad? Con jeans pegados o pintarme pelo, lo poco del pelo que me queda de colores. No es necesario hacer nada de eso, mis hermanos. No es necesario ser relevante, porque tenemos y servimos a un Dios todopoderoso. Todo lo que cada pastor, hermanos, cada misionero, escuchen bien, cada pastor, cada misionero tiene que hacer es predicar el evangelio de Cristo con la verdad de la palabra, con denuedo todo el tiempo. Aunque tan solo haya un puño de personas que me estén poniendo atención en esta tarde. ¿Alguien está conmigo? Las únicas herramientas de todo misionero, de todo aquel que se le ha encomendado predicar la verdad de la palabra de Dios, debería utilizar únicamente la predicación expositiva de la palabra, la oración intercesora y finalmente un amor sacrificial. Y esto, mi amado hermano, son las armas de nuestra milicia, ya sea aquí en Las Vegas o por todo el mundo. ¿Sabe? Para terminar, amigo mío, los misioneros no son hombres de negocios, ni tampoco son analistas estratégicos que buscan cómo hacer dinero. Son hombres y mujeres, como dice en Ezequiel capítulo 22:30, que se paran en la brecha, en medio de la brecha. Dice el versículo 30: y busqué, dice el Señor, entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Estos son aquellos que van a ir al campo misionero a servir, a pararse en la brecha, el cual ha dado el decreto, no tan solo por amor, el Señor no tan solo por amor a la humanidad, pero por amor a su santo nombre. Mientras cantábamos los himnos en esta tarde, mis hermanos, algunos bien, otros no tan bien, pero cantábamos o hacíamos el intento: yo te sirvo porque te amo, tú me has dado salvación. ¿Recuerdan eso? Cantábamos también: América será para Cristo, el único camino hacia Dios. Cuando cantábamos estas palabras, hermanos, me preguntaba qué tan real es ese significado para cada uno de nosotros. Alguien lo escribió de esta manera, algún autor cristiano lo puso así: los cristianos no dicen mentiras, solo las cantan. Meditemos en las palabras. Cuando pensamos en el evangelio y en las misiones, ¿en verdad son reales para mí? ¿En verdad quiero hacer un cambio alrededor del mundo? Porque yo sé que sirvo a aquel Dios en el cual toda rodilla se doblará, independientemente de su credo. ¿Significa algo importante para mí? Quiero que medite el peligro, hermanos. Hay un peligro en esto, y quiero que lo mediten esto. En el peligro que existe cuando se predica la verdad de la palabra de Dios y no hacemos nada al respecto. ¿Sabe? Es tan triste saber que hay lugares que se predican mentiras, porque la gente está siendo expuesta a mentiras. Pero cuando se predica la verdad de la palabra de Dios y no actuamos a esto, hermanos, hay un peligro. ¿Me doy a entender? El no reaccionar, el no hacer algo al respecto, nos expone, mis hermanos, a la palabra que dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Digo esto, mis hermanos, en referencia a las misiones. Todos hemos sido llamados a llevar a cabo la gran comisión. Cada uno de nosotros debemos de pensar en las misiones, debemos de pensar en las almas perdidas, hermanos, con la pasión que el Señor demanda. Cuando se trata de misiones, hermanos, ya sea que seamos uno de los que irán. Supongamos, mis hermanos, que usted tiene que bajar a un pozo. Usted es el misionero. Hay dos clases de personas en ese pozo. Si usted tiene que bajar, hermano, al pozo, va a necesitar a alguien que sostenga la cuerda. ¿Sabe qué? El que baja al pozo se va a dañar sus manos. Se va a convertir en heridas las manos por tratar de rescatar lo que está abajo en el pozo. Pero las personas que están sosteniendo la cuerda para que esta persona no caiga, también tiene que tener sus manos heridas, hermanos, porque está sosteniendo una cuerda. El peso de ese misionero que está abajo buscando a los perdidos.
¿Qué es lo que la gran comisión, quiero que sea esta pregunta, te ha costado a ti? ¿Qué es lo que la gran comisión te ha costado a ti? Toda la autoridad le ha sido dada a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y tenemos que predicar el Evangelio para que el hombre sea radicalmente transformado a través de la obra del Espíritu Santo. No desperdicie, hermano, su vida diciendo: esperaré un poco más hasta que el Señor me dé la sabiduría que necesite. Hoy es el día de servir, hoy es el día de actuar, hermanos. Medite, tan importante este punto, en las misiones. Y aquellos que van a venir este próximo domingo a presentar su ministerio, escuchen en ellos la necesidad que hay alrededor del mundo, hermanos, de compartir el Evangelio con toda criatura. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, mi Dios, de poder acercarnos a ti y poder, Señor, compartir de este único versículo, Padre eterno, que nos ayuda a entender la importancia de cómo servir realmente con un corazón tranquilo, un corazón digno, Señor, del ministerio. Padre, te ruego, Dios, que por favor nos des claridad y nos ayude, Señor, a hacer decisiones importantes. Si alguno de nosotros, Padre, ha sido llamado al ministerio para ser enviado a las misiones, oh Padre eterno, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados